Bienvenidos a Escucharte Cura, un espacio donde acompañamos a los pacientes y a los familiares en este camino en su lucha contra el cáncer. Soy Marta Tercero, oncóloga, y hoy vamos a hablar un tema fundamental. ¿Por qué hablar de cáncer? Muchos prefieren no nombrar el cáncer, ni siquiera decir la palabra, porque piensan de que al decirlo se vuelve real. Pero, ¿y si el silencio, el no nombrarlo, el no pensar que puede existir el diagnóstico de cáncer es nuestro peor enemigo? Por eso hoy nos acompaña la doctora Livette López. Ella es radiooncóloga con una alta especialidad en radiooncología pediátrica, que nos ayudará a entender un poco y romper ese silencio que hay, ¿verdad?, sobre el cáncer. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. De hecho, les agradezco por este espacio, por abrir este amplio espacio donde puede hablar, en el que uno puede expresarse como oncólogo y así poder contribuirle también a los pacientes. De hecho, el aclarar con certeza, con empatía, pudiéramos ayudar con un granito de arena a los pacientes o incluso a los familiares de ellos, para que puedan enfrentar este desafío con un poco más de esperanza, con un poco más de claridad y sobre todo pues ser un granito de luz en este camino tan oscuro que es para muchos de estos pacientes. Ok, para comenzar, ¿por qué pensás que todavía existe un miedo al hablar del cáncer? Bueno, la verdad que eso ha sido de generación tras generación, pero primero tendríamos que hablar de qué el cáncer. El cáncer en sí es una enfermedad en la cual van varias intervenciones y de hecho tiene un denominador común que es la reproducción celular, que de forma natural se puede dar y luego se descontrola. Es decir, la célula olvida replicarse de forma natural y esta hace un exceso, por lo tanto se va distribuyendo por todo el cuerpo y puede provocar pues los síntomas como tal. Entonces el término cáncer de hecho ha creado un tabú, pero con las diferentes evidencias pues se han diagnosticado en diferentes lugares. Ok, sí, lo que vos decías es eso, ¿no? O sea, que las personas escuchan cáncer o no quieren escuchar cáncer porque tal vez tienen un papá, una mamá que padeció cáncer, ¿verdad? Y no quieren hablar porque no quieren, o sea, como que si no lo hablo no existe, ¿no? O sea, si no hablo de cáncer no existe, ¿verdad? Y este miedo que nos provoca el hablar del cáncer trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque o sea, si yo no quiero hablar del cáncer, yo no me voy a hacer exámenes para prevención del cáncer, que ya sabemos de que existen algunos exámenes para hacer un diagnóstico temprano del cáncer. Entonces, si yo no quiero hablar del cáncer, yo no me voy a hacer probablemente, como no quiero saber del cáncer, no voy a hacerme ningún estudio para detección temprana del cáncer. Y ya sabemos de que los estudios para detección temprana del cáncer nos ayudan a detectar el cáncer de maneras tempranas y poder ofrecer a los pacientes un tratamiento curativo, ¿verdad? Entonces, el riesgo de callar este tema, de no hablarlo en la familia, de no hablarlo como sociedad, ¿qué conlleva? ¿Qué conlleva? A que si tú eres una mujer y ya tienes 40 años, que tienes que hacerte una mamografía, pero yo no quiero saber nada del cáncer, entonces no quiero detectarlo, no quiero nada, entonces no voy a acudir a hacer mi mamografía, ¿verdad? Entonces, es importante comenzar a hablar del cáncer. Correcto, en ese aspecto, la verdad que la palabra cáncer ya no es una sentencia de muerte. Como vos mismo lo expresabas antes, el hecho de conocerlos nos da la pauta, inclusive para prevenirlo o hacer una detección precoz. En el caso de la base en la cual yo me relaciono, tanto en la radiooncología pediátrica como la de adulta, obviamente son dos estirpes histológicas diferentes. Por ejemplo, en el paciente pediátrico, por lo general pueden haber mutaciones que se han heredado tras el nacimiento o embrionariamente y posteriormente debutan a largo plazo. Esto puede ser por alguna mutación. Y en el caso del adulto, los pacientes, pues por los diferentes estilos de vida, como por el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, pueden ocurrir, o incluso el tener múltiples parejas sexuales con el VPH, pues pueden incurrir a largo plazo a un cáncer. Entonces es por eso que es necesario hablarlo abiertamente, buscar cuáles son
estrategias para prevenirlo e inclusive pues detectarlo precozmente. Ok, sí, porque ya sabemos, ¿verdad?, de que vos tocaste algo muy importante, ¿verdad?, que eran los factores de riesgo. Tenemos que, como oncólogos, ¿verdad?, difundir que existen factores de riesgo para determinados tipos de cáncer, ¿verdad? Vos tocaste los más importantes, como son el consumo excesivo de alcohol, el consumo de tabaco, en lo que está relacionado con el cáncer cervicuterino, el aumento de las parejas sexuales y una sexualidad no responsable nos conlleva a un mayor aumento de contagio del virus del papiloma humano, que representa el 90% de las causas de cáncer de cervix. Entonces, el hablarlo, en conocer los factores de riesgo para el cáncer, podemos como sociedad, o sea, como médico, hacer un impacto en la sociedad para que la sociedad comience a disminuir, ¿verdad?, estos factores. Y aparte de disminuir estos factores de riesgo, que sea una detección temprana, porque ya sabemos de que no es lo mismo tratar una etapa clínica 1, ¿verdad?, que tratar una etapa clínica 4. Una etapa clínica 1 es un cáncer de manera inicial, que es un tumor pequeñito, que está confinado únicamente al órgano donde se originó, y una etapa clínica 4 ya es un tumor más avanzado, ¿verdad? De ahí la importancia de hacer el diagnóstico en etapas tempranas. Yo te quería hacer una pregunta más personal. En tu práctica clínica, o sea, ¿me podrías traer algún ejemplo, algo que te recordé, ¿verdad?, de pacientes que se les hizo un diagnóstico tardío por falta de información? Bueno, la verdad pues he tenido pacientes de diferentes diagnósticos, pero el más común es cáncer de mama. Por ejemplo, pacientitas ya mayores de 50 años que, bueno, ya tuvieron a sus niños, a sus hijos, pues ya los tienen grandes y ellos no pretenden ser molestia para nadie. Entonces, ellas van dejando que les crezca su bultito, no dicen nada, piensan que es algo que es innecesario y hasta después llegan a darse cuenta que es una masa que protruye incluso la mama y ya llegan a estadios tardíos, pues, por el mismo temor de incomodar a los familiares o por el mismo temor de que o sea, igual el paciente informado o un familiar informado puede detectar precozmente, porque de hecho esos pacientes se llenan, además de los rumores que los persiguen pues, para tomar decisiones oportunas, pues ellos se llenan de tanta angustia que al final el temor los paraliza, no hablan. Entonces eso hace que la enfermedad progrese, porque el temor nunca va a controlar una enfermedad. El temor más bien es algo que va a bloquear y va a provocar que el paciente se cierre a sí mismo. Incluso esos pacientes se aíslan y todos sabemos que nosotros no podemos vivir aislados, porque el aislamiento nos da desesperanza, incluso se nos bajan las defensas. Entonces, en estos casos, el acompañamiento, la información, el hablar abiertamente de este tipo de temas ayuda, bueno, ya teniendo el diagnóstico, a detectar que hay un problema y que podemos informarnos y tomar un camino a seguir de forma científica, porque hay veces también que nos dejamos llevar, por ejemplo, ya sea en un pueblito por gente que se va a auxiliar con curanderos o con naturistas, y en realidad el diagnóstico esencial es primero tomar una biopsia y luego seguir las rutas que se tienen a seguir. No todos los cánceres son iguales. Hay cánceres que, como vos decías, son estadios tempranos, y hay cánceres pues que requieren más ayuda sobre todo. Sí, de hecho a mí se me viene en este tema, ¿verdad? Se me viene un ejemplo de un paciente que tuve, ¿verdad? Cuando estaba haciendo la residencia. Era un paciente que tenía un diagnóstico de cáncer de próstata, era sacerdote, vivía solo, ¿verdad? Había perdido 2 meses de que no llegaba al hospital y nos llegó al hospital un día desorientado, ¿verdad? Desorientado completamente. Entonces nosotros pensamos, ok, como oncólogos lo primero que uno piensa es de que el cáncer hizo metástasis a la cabeza, el cáncer se fue a la cabeza. Le pedimos todos los estudios, ¿verdad?, para ver si el cáncer se había ido a la cabeza, no tenía metástasis en el cerebro. Ok, ¿qué otra cosa me puede estar causando de manera oncológica que este paciente esté desorientado, que tenga alteración del estado de la conciencia? Le hacemos ok, el cáncer se fue al hígado, ¿verdad? Lo primero que pensamos. Okay, hacemos las enzimas hepáticas, hacemos el ultrasonido hepático y no hay nada a nivel hepático. Entonces ya nosotros comenzamos a descartar otras causas no oncológicas, ¿verdad? De un paciente desorientado, de un paciente con alteración del estado de la conciencia, y no, todo salía normal, todo salía normal. Entonces, como a los 2 días, llega la señora que le ayudaba a hacer la limpieza al sacerdote en la casa cural, y entonces nos dice de que había venido alguien a visitar al sacerdote
y le había regalado un medicamento natural. Entonces, él había comenzado a consumir ese medicamento natural. De hecho, fue me recuerdo porque él los daba cuando ya nos dicen eso, ahí andaba una mochilita y en su mochilita ahí andaba el medicamento natural que estaba tomando, ¿verdad? Entonces, por desinformación, él había sustituido el tratamiento para su cáncer de próstata y había comenzado, por la creencia de que alguien se lo llevó, le dijo, esto te puede ayudar, comenzó a tomar ese tratamiento natural y fue la única explicación, ¿verdad? Comenzamos a revisar y habían reportes de casos de pacientes que habían consumido este mismo tratamiento y habían tenido alteración del estado de la conciencia. ¿Por qué? Porque como son medicamentos que no tienen los estudios, cuando nosotros indicamos un tratamiento en oncología, es un tratamiento que pasa años en investigación, ¿verdad? En estudios de fase 1, fase 2, estudios de seguridad, en los cuales se valora la eficacia, se valora la dosis que tenemos que dar del fármaco. También en radioterapia, ¿verdad? Para que nosotros podamos implementar, ya sea vos en la parte de radioterapia, una técnica nueva, una dosis, ¿verdad? En mi caso de oncología, una nueva medicina, ¿verdad? Entonces, por desconocimiento, los pacientes a veces creen que están haciendo, nadie va a tomarse algo pensando que es malo, o sea, lo toman pensando de que eso es algo que le va a traer un mayor beneficio, ¿verdad? En esa parte, pues lamento mucho la decisión del sacerdote, pero tampoco podemos invalidar esas partes porque realmente nos toca también lidiar con las creencias de los pacientes. Por ejemplo, su fe es algo primordial que los mantiene motivados y quizá este producto natural también le daba esperanza. Entonces, no hay que olvidar que el tratamiento eficaz con evidencia científica, ya sean tratamientos de quimio, de cirugía o de radioterapia, tienen que ir acompañados siempre de esa certeza de que lo estamos haciendo de una forma correcta, ¿verdad? Es decir, lo que quiero decir es que no deben de dejar los tratamientos primarios por tratamientos extra o extracurriculares o que no están patentados como tal. Y en este caso, por ejemplo, continuando con el caso de la paciente que te comentaba, pues ya me llegó un estadio tardío con el tumor protruido de la mama y entonces ahí nosotros ya tenemos que ver prácticamente si es una intención curativa o una intención paliativa. Entonces en este caso lo que hicimos fue dar radioterapia hemostática al seno y pues se logró controlar el sangrado y obviamente disminuir el tamaño tumoral y así pudo tener un poco de mejoría en el estado clínico y en la calidad de vida. Pero esta paciente le hubiese ido mejor si se hubiera detectado de forma temprana. Sí, y es la diferencia, ¿verdad?, que podemos ver entre un paciente informado y un paciente que no lo está. Porque un paciente informado, ¿verdad?, se palpa, por ejemplo, en este caso de la paciente con cáncer de mama, se palpa un nódulo en la mama, ¿verdad?, acude a su médico le indica el estudio, en este caso sería, por ejemplo, una mastografía, si hay una alta posibilidad de que sea maligno, una toma de biopsia y se hace un diagnóstico más temprano, ¿verdad? ¿Qué significa un diagnóstico más temprano? Que nosotros podemos ofrecer un tratamiento con intención de curar. Mientras de que esta paciente, por falta de información, ¿verdad?, no acudió cuando se notó el nódulo, este nódulo siguió creciendo, porque también es algo, o sea, no porque no lo voy a poner mente a este nódulo, se va a desaparecer, no se va a desaparecer. Sí, lamentablemente, si es un cáncer, va a seguir creciendo, porque esa es la característica del cáncer, que tiene la capacidad de crecer. Entonces, esta pacientita que vos comentabas, estaba desinformada, no acudió a su médico y ya cuando acudió, ya acudió en una etapa muy avanzada de la enfermedad. Sí, incluso cuando yo les prescribí la radioterapia, aconsejarla, o sea, darle la consejería para aplicar el tratamiento fue incómodo porque la paciente llegaba con el mito, la radioterapia me va a quemar el pulmón, la radioterapia me va a quemar el corazón y no, nosotros ahora, bueno, nunca se ha quemado ni el corazón ni el pulmón, pero en la actualidad tenemos más herramientas para proteger estos órganos de riesgo. Entonces, prácticamente la radioterapia es un tratamiento local que no se ve, no se siente y una vez que se planifica el tratamiento, se protege todos los órganos y nuestro objetivo final es el tumor en sí y un pequeño margen, pero no es que vamos a dañar los órganos de riesgo. O sea, nosotros no hacemos más daño del que pudiese hacer el cáncer. Ok. ¿Y cómo recomendarías a los pacientes, verdad, de que ya tienen un diagnóstico de cáncer y tienen que ir a casa a comentarlo con su familia, verdad? O sea, ¿qué les recomendarías? Bueno, primero que todo sería ser lo más empático. La verdad que el cáncer no es un castigo,
Lamentablemente son desafíos que da la vida y podríamos reunir a los familiares más cercanos, intentar comunicarles la situación del paciente, cuál es el estadio clínico, cuáles podrían ser los cuidados y tratamiento a seguir, no haciendo menos el cuidado de las emociones, el cuidado de la alimentación, el cuidado de todas las medicinas que tiene que tomar durante el día y las diferentes visitas médicas. El acompañamiento es primordial, dado que también el cuidador primario, el que lleva prácticamente la batuta, pues es un peso grande, y no solo el cuidar al paciente, sino emocional, porque el paciente que tiene cáncer no solo a él le da a toda la familia, lamentablemente, por el mismo problema de la preocupación. Y de hecho, pues que sí hay que hablarlo, porque de alguna forma también pueden prevenir este tipo de eventos más adelante. Sí, cuando nos referimos nosotros a que el cáncer, o sea, no solamente lo vive el paciente, sino que lo vive la familia, hablamos de algo que se nos olvida, de que el cuidador, la familia o el cuidador principal también se cansa, también se agota, ¿verdad? Porque es un reto el tratamiento de estos pacientes, ¿verdad? Porque, como decías, pueden experimentar un sinnúmero de emociones, hay que como familiar tener un poco de empatía. Y a veces creo que llegamos hasta juzgar al familiar, pero no saben, porque, este señor, ¿cómo le habla? O que no tiene paciencia con su familiar que tiene cáncer. Pero es que lo que pasa es que nosotros solo estamos en la consulta un ratito con el paciente, mientras que en la casa el paciente, o sea, el familiar está las 24 horas al día con el paciente. Y si su cuidador principal es una persona que también se va a ver agotada física y emocionalmente. Entonces es importante, ¿verdad?, de hablar de la enfermedad. Si tienen duda, acercarse con el médico que está tratando al paciente, ¿verdad? Si aún quedan dudas, es algo importante saber que pueden buscar una segunda opinión, ¿verdad? Si quieren aclarar dudas, de que el manejo, ¿verdad?, entre el diagnóstico y el tratamiento del cáncer es un manejo multidisciplinario en el que intervienen no solamente los oncólogos, sino nutricionistas, psicólogos, médicos paliativos, algólogos, ¿verdad? Porque el paciente necesita todo esto, y no solo el paciente, también la familia, ¿verdad? ¿Qué mensaje final le daría a las personas que nos están escuchando? Primeramente, que el cáncer no es una sentencia de muerte. Hay que reconocer el problema para poderlo tratar de una forma eficaz. Hay que ser empático a la forma de hablarle al paciente con respecto. Nosotros no solo tratamos como médicos, sino que acompañamos y damos coherencia al tratamiento. Sí, la fe es muy importante. De hecho, una actitud positiva puede ayudarnos a asimilar mejor el diagnóstico como tal, que es un desafío grande, pero también nos ayuda a que con la claridad nosotros ya sabemos lo que vamos a esperar, lo que podemos hacer ante una complicación. Entonces eso va calmando la ansiedad y nos ayuda a armonizar con toda la terapia que sigue, porque realmente el camino hacia la curación o el camino hacia el control de la patología pues es largo y extenso. Pues no vamos a decir, y lo vamos a minimizar acá, el acompañamiento como tal de los familiares, el sentirse amado y respetado, sobre todo en esta situación, es muy importante, dado que ya va a pasar. No te preocupes, todo va a salir bien. A veces ese tipo de situaciones como que le dan mayor ansiedad a los pacientes, porque realmente es el paciente el que vive su tristeza y su emoción. Hay que gestionar las emociones, hay que mantener alimentado al paciente. O sea, todo es un equipo multidisciplinario. El oncólogo, como había dicho, el nutricionista, porque el paciente se deprime tanto. Hay que dejar en claro que un paciente deprimido se aísla, no quiere comer, consigo vienen y se bajan las defensas. Entonces, para mí es muy importante que el paciente tenga la mayor información de forma precisa y científica para que él mismo se ayude. La autoeducación y la educación de todos puede sumar a que el paciente pueda lograr la meta, que es la curación. Sí, yo siempre recuerdo algo que me decía un maestro que yo tuve, que un paciente informado es un paciente que te va a cumplir de manera más responsable su tratamiento. Entonces tenemos que tratar de darle la mayor información, ¿verdad?, al paciente para que desde el conocimiento tome la mejor decisión, ¿verdad? Hoy conversamos con la doctora Livet sobre la importancia de hablar del cáncer sin miedo,
podríamos extendernos, ¿verdad? Y tener 3, 4 episodios de por qué hablar del cáncer o de los mitos del cáncer que vamos a ir, planteándonos en los episodios siguientes. Y tenemos 3 cosas claves que nos llevamos a casa. El silencio retrasa diagnósticos. Hablarlo abre las puertas a la prevención. Y la información es un acto de esperanza. O sea, tenemos que informarnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un diagnóstico de cáncer es algo que creo que todos tenemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, con vecinos, ¿verdad? Actualmente yo creo que no hay nadie que pueda decir que no ha visto o no ha tenido cercano un familiar, un amigo o un conocido con un diagnóstico de cáncer. En el próximo episodio escucharemos a Marlene Parajón, que nos compartirá su vida después de un diagnóstico de cáncer. Gracias por acompañarnos en este episodio de Escucharte Cura. Suscríbete y comparte este episodio para que más personas puedan escucharlo, ¿verdad? Nunca sabemos quién está atravesando en este momento un reciente diagnóstico de cáncer, que tiene muchas dudas, no sabe dónde buscar información, y en este espacio queremos acompañarte en ese camino en tu lucha contra el cáncer. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.